Padre Vicente Rivera Cardona, qué gusto saludarlo y qué gusto conocer un hombre que se siente vocacionado desde siempre, porque viendo su perfil aparece que usted no tuvo que hablar con ningún sacerdote, ni que hubiera promoción vocacional, ni nada de esas cosas. Como dicen, desde el bautizo, con el agua del bautizo llegó su vocación. ¿Quién te lo dijo? Porque es la pura, absoluta realidad. Aquí tengo yo una ayuda que me ponen y encontré una descripción fabulosa y yo digo, bueno, qué gusto tener un sacerdote que se siente vocacionado desde siempre. Así es, esa es la pura realidad, como le digo, sí, efectivamente sí. Yo nací, tuve uso de razón, que era huérfano, porque mi vida de niño no fue fácil, pero sin más ni más, yo dije, mi vida para ser sacerdote, ser sacerdote. ¿Cómo así que era huérfano, padre? Sí, así es la cosa, sí. Mi mamá murió cuando yo tenía apenas 1 año y 1 mes. No le puedo creer. Sí, esa fue la realidad, sí. Sí. ¿Y el papá? Mi papá sí, él sí duró hasta bastante tiempo. Él estuvo en mi ordenación sacerdotal y muchos años después. Pero desde niño usted dijo, mi vida para el Señor. Así fue la cosa, sí, sin más ni más, sí. Sin entender mucho qué significaba eso, pero así fue. Pero ¿dónde encontró esa motivación? ¿Qué lo hacía descubrir la pasión por el sacerdocio? ¿Iba a la iglesia desde niño? Pues fíjate que hasta poca oportunidad tenía, porque claro, nosotros somos del siglo pasado y yo me precio mucho de ellos, no lo digo con nostalgia, sino todo lo contrario, somos del siglo pasado y éramos campesinos. ¿De dónde? De San Vicente, Antioquia, allí cerquita. De San Vicente y lo pusieron igual que su pueblo natal. Bueno, de hecho todos mis familiares son de San Vicente, mi papá, mi mamá, mis hermanos mayores, solo que cuando mi papá quiso tener otro trabajo, pasó al pueblo vecino Concepción. Yo propiamente nací en Concepción, pero yo digo muchas veces que de San Vicente porque ahí tengo todas mis raíces. De hecho nací en Concepción y quiero mucho a Concepción también, pero mis raíces todas están en San Vicente. Ya. Y como le digo, pues éramos del campo y en ese tiempo ni carreteras había. De tal manera que una ida a misa era una cosa esporádica también. Pero iba uno allá y veía todo aquello tan extraordinario y el sacerdote con sus ornamentos sacerdotales, ornamentos litúrgicos. Por ahí me fue entrando la vocación. Dios se vale de cualquier cosa. Maravillado con la Eucaristía. Sí. Y de pronto con los sacerdotes que iba conociendo. Prácticamente, no, yo no. Era una sensación en el corazón. Sí, en el corazón, sí. ¿Qué sentía? Y de pronto después en la escuela, cuando le preguntaban a cada uno qué quiere ser usted, yo quiero ser padre. Y hasta tengo una anécdota curiosa, que una vez estaba yo por ahí en el campo recogiendo hierbita para los animales y pasó un señor por ahí del campo, lo conocía yo mucho, te recuerdo el nombre, se llamaba Simón y me pregunta, como le dije, pues estaba yo viviendo en otra parte porque mi papá se había ido a organizarse. ¿Y quién es su papá? Yo le dije, don Juan Rivera. ¿Y usted qué va a hacer cuando grande? Yo voy a ser padre. Y entonces me dice ese señor, ¡ay, qué bueno! Para cuando yo sea viejito, confesarme con usted. Ya de sacerdote grande pregunté por don Simón en San Vicente. Todavía vivía, pero no alcancé a verme con él. Y no lo logré confesar. No se ha confesado. Sí. Qué maravilla. Padre, pero me dice que había sufrimiento por la orfandad temprana. Yo te digo una cosa, de niño yo casi no lo noté. Sí, a veces hasta había gente que se compadecía de nosotros, éramos 6, los huerfanitos, pero bueno, yo no le di como importancia a eso. ¿Y cómo se hace para superarlo? ¿Por qué no había ese dolor?
un papá que hacía porque no alcancé, de padre y madre, o había tías o abuelos. precisamente porque no alcancé a conocer a mi mamá. Mis abuelos sí vivían cerca y los quería mucho, los abuelos paternos, y un poco el abuelo materno también lo veía de vez en cuando. Y estaba con otras personas de la familia ahí, entonces... No faltó el afecto, sí, no faltó el amor. no, no faltó el afecto. Y hicieron una cosa, me pareció muy bien hecha conmigo, que es lo que yo recomiendo siempre en estos casos. Yo llegué al uso de razón y me dijeron, le vas a decir mamá a esta que te está cuidando ahora, pero ella no es realmente tu mamá porque tu mamá está en el cielo. Siempre la claridad. Sí, me gustó mucho. Ahora pues de adulto he analizado todo aquello y me ha parecido sumamente bien. Porque uno no deja de pensar cómo hubiera sido aquello, ¿no? Supongo. Sí. De tener una mamá, Sí. verla, hablar con ella. Sí, pero de hecho, pues, sí, ante eso, pues, no lo sentí. Y que mi papá se estaba reorganizando en otra parte para después recogernos, y así fue. Como él era un hombre joven, ¿qué iba a ser un hombre joven con 6 niños? Volverse a organizar. Sí, se volvió a organizar y entonces ya nos recogió también. Muy bien. ¿Recuerdos de esa infancia? Siempre gratos, sí. Me encanta recordar mi infancia por allá en el campo. Otras épocas que la gente de ahora seguramente no podrá entender que uno pueda ser feliz en esa forma que ahora llamarían carencias. Para mí no fueron carencias, era simplemente vivir en el campo. Yo no conocía ni carros, no conocía aparatos de televisión, teléfono. No, eso no existía. No, eso no existía. Ni siquiera se habían inventado. En absoluto. Algunas cosas no estaban inventadas, otras aunque estaban inventadas, pero todavía no se utilizaban por allá. Y no me lamento en absoluto. Sí, digo, mi niñez fue feliz. Es que a veces pensamos que hay mucha pobreza en el campo, pero realmente lo que hay es una riqueza enorme. Exacto. Encontrarse uno con la maravilla de la creación cada día. Sí. No hay sentimiento de pobreza. Puede que haya casas muy sencillas, puede que el mercado sea pequeño, a veces lo que se alcanza a sembrar. Eso. Pero la riqueza es enorme precisamente porque el campo provee de casi todo. Mejor dicho, necesitamos más el campo. A mí lo que me aterra ahora es pensar que un niño tenga que educarse encerrado en una casita dentro de Eso una sí ciudad. Es pobreza. Eso sí es pobreza. Y esclavitud, sí. Uno encerrado en una unidad residencial. Eso. Y cuando nosotros éramos dueños del mundo entero. Dueños del bosque, dueños del campo, dueños de la manga, dueños de los árboles, seguro. de las plantas. Sí. Qué maravilla, padre. Qué momentos tan bonitos. Eso es una fortuna tener esa infancia. Sí. Bueno, pero uno puede tener la vocación de sacerdote muy clara, pero ¿cómo decide entrar a la congregación de los misioneros claretianos? Eso sí es distinto. Ahí sí tiene que haber. Sí. Entonces ya hablemos ahí sí de la providencia de Dios. Sí, yo lo tenía muy claro. Mi papá era un hombre muy religioso también. Nos pasamos a vivir al jardín suroeste de Antioquia. Y allí hasta me dice mi papá, pues ya que ustedes que dice que quiere ser sacerdote, lo mejor es que se meta de acólito aquí en la parroquia. Entonces entré como acólito. Y también estaba el hermano mayor mío, Cirilo Rivera, estaba ahí también. Y pronto vinieron los misioneros de Jericó buscando vocaciones. Y claro, es lógico que se vayan donde los acólitos. Los acólitos es donde puede haber el mejor semillero para sacerdotes. Y preguntaron y fácilmente se conectaron con mi hermano Cirilo, que era mayor, y él se fue para el seminario. Primero él. Primero él era el mayor, sí, y se fue para el seminario. 2 años después volvieron los mismos sacerdotes de la comunidad de Jericó, y también, bueno, ya, entonces quiere irse ya.
Y así fue. Entonces me enrolé y me fui e inicié el seminario menor. ¿Y los dos se hicieron sacerdotes? Los dos fuimos sacerdotes. El padre Cirilo fue muy conocido. Él murió en las misiones del Chocó porque naufragó una embarcación en que iba por uno de los ríos. Ah. Sí. O sea que la vocación la tenían los dos desde niños. Sí, así fue Los la dos cosa. querían ser sacerdotes. Exactamente, y todavía había otro que también estuvo en el seminario, pero ese sí no cuajó, Alfonso. De 6 hijos, ¿no? Eran 6. De los 6, bueno, hablando de los 6 mayores, porque mis hermanos, no puedo olvidar a los que vinieron después con la segunda esposa de mi papá, y que formamos pues, la familia y nos fue muy bien en todo sentido. Entra al seminario de misioneros claretianos y empieza a hacer sus estudios normales, está en Manizales y viene la gran prueba. ¿Qué es lo que llama usted la gran prueba? Ah, sí. Bueno, empiezo mis estudios, el seminario menor en Pueblo Rico, en Bosa, luego entramos a filosofía en Zipaquirá y en Manizales es la terminación, o sea, ya lo que llamamos los años de teología, que son los últimos ya para la ordenación. La gran prueba, claro. Yo no he tenido otra ilusión en la vida cuando de pronto, estando ya en el último año, me vinieron unos ataques epilépticos. Ataques epilépticos. De una manera sorpresiva. Sí. Y en ese tiempo inclusive había unas mentalidades entre los superiores, entre algunos de los superiores, según lo cual eso era impedimento para la ordenación, y otros, en fin, por lo menos ponían un interrogante para la ordenación. Y entonces empezaban a frenar procesos. Claro, empezaron, sí. Afortunadamente lo que era estudios ya los terminé, lo logré terminar. Faltaban algunos pocos meses, pero alcancé a terminar. Yo sé por qué le pasaba eso, padre. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo? Por las ganas que usted tenía. Con esas ganas de ser sacerdote, faltándole ya unos años, le empieza a dar a uno todo eso. No. Ah, sí, sí. Sí, entonces ahí llegó el interrogante ese, ¿se podrá ordenar? ¿No se podrá ordenar? Claro, que eso fue terrible, terrible para mí. ¿Y qué pasa finalmente? Entonces termino en Manizales. En ese tiempo teníamos seminario menor en La Estrella y me pasaron como profesor a ese seminario menor de La Estrella y como quien dice, a ver qué se hace con este. A ver si lo vamos aislando, sacando. Bueno, o a ver qué se puede, hace. o sí, Discernimiento. a ver si... Un discernimiento. Sí, a ver qué se puede hacer. En Manizales, nuestro último prefecto que llamamos formador, era un padre que yo he apreciado muchísimo. ¿Cómo se llama? El padre Silvestre Apodaca, uno de los grandes forjadores, digo yo, de toda la provincia de Colombia. Él era nuestro formador y él, cuando yo pasaba de Manizales para La Estrella a convertirme ya en profesor, mandó una cartica y me dijo que la podía leer. Y yo leí la cartica y en esa decía, tiene buenas cualidades, hagan lo posible y lo imposible para que se pueda ordenar. Ah, qué maravilla. Naturalmente eso me animó bastante. Qué maravilla. Sí. Entonces, ¿se ordena en qué año y en qué lugar? Ahí en La Estrella, unos 3 años de profesor ahí en La Estrella, y otras veces pues así, todavía con el interrogante, sí o no, no o sí. Duro, o Sí. sea, casi que una ordenación en crisis. Sí, y entre los compañeros también, me acuerdo que por fin cuando me dieron el pase, me dice, a usted le vamos a dar el premio Nobel de la paciencia. Sí, porque yo siempre con mi ideal esperé y esperé y esperé pacientemente
hasta que me vino la ordenación, estando ahí en el Seminario de la Estrella. ¿Pasaron los ataques o siguieron? Se fueron controlando, pero no se habían pasado todavía del todo. ¿Y ahora ya están eliminados? Sí, ya está superado, sí, gracias a Eso. Dios. Ya sí, hace bastantes años que los tengo ya completamente superados. Qué bueno. Sí. ¿Y cuál es la primera asignación entonces que tiene como sacerdote o como lugar de misión? Todavía sigo un tiempo ahí como profesor en el seminario. Y si quiere que le mente a alguno de los discípulos que tuve ahí, uno de ellos se llama Javier Pulgarín, el provincial actual. Está bueno que gane puntos, padre. Aproveche Bueno, la entrevista. Ajá. Así. Ese es uno de sus alumnos, que lo hace muy sí, bien. y estaba yo siempre pues con el anhelo de salir ya al apostolado directo, a las misiones, hasta que por fin ya en los cambios trienales que llamamos nosotros de cada 3 años, me enviaron como vicario parroquial a la parroquia de Jesús Nazareno. Allí, por otras circunstancias, porque el párroco tuvo un accidente y renunció y todo eso, de un momento a otro a los coautores también nos sacaron, después de que estábamos muy bien ahí, trabajamos muy sabroso durante 10 meses, nada más 10 meses. Entonces ya me enviaron a otra parte, me enviaron a otra parroquia y me sentí incómodo, no lograba acoplarme allí bien en la otra parroquia. Y en esas se me vino el momento de